Bienvenidos a nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a responderos a todas las dudas que me habéis formulado en Instagram sobre los cambios que esperar y cómo afrontar la etapa de la perimenopausia y de la menopausia. Este preguntas y respuestas surge tras un mensaje de una mujer que me escribió con un profundo sentimiento de tristeza y de desamparo tras salir de la consulta médica de un hospital en el que se había sentido pues que no se había sentido escuchada, valorada, que se sentía como desahuciada en esta época de la madurez hormonal de la mujer, que es la peri y la menopausia. Entonces yo, como trabajadora del sistema sanitario público, pues os reconozco que el tiempo muchas veces es el principal factor en nuestra contra. Y sin entrar en detalles de por qué o por qué no se presta más interés en esta etapa de la mujer, yo os hago este podcast para que si tú tienes estas dudas, alguna de las dudas que voy a responder te las has planteado o te has quedado con el run, que tras escuchar este podcast sobre todo te des cuenta que no estás en una etapa de que eres menos mujer que otra por el hecho de no tener la menstruación, que esta es una etapa de madurez hormonal donde tu cuerpo, igual que cuando tú eres adolescente y pasas a ser una mujer con menstruaciones y por tanto con posibilidad de quedarte embarazada, pues ahora estás en otra etapa diferente. No es ni mejor ni peor, es diferente y como tal se merece un abordaje diferente y una atención igual de válida que si estuvieras en una consulta de gestación o de diabetes gestacional o de hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, sin más, voy a empezar a responderos las preguntas que me hicisteis. Me habéis hecho un montón y muchas de ellas son mensajes de agradecimiento y yo ojalá os consiga transmitir en este podcast todo mi cariño, mi comprensión, mi empatía y que de verdad valéis mucho, como cualquier mujer valemos, ¿vale? Esto es importante. Entonces, voy a contestar a la primera pregunta. Marta me pregunta, ¿es normal 3 meses sin regla en la perimenopausia? ¿Puede volver la regla? Entonces, lo primero que tenéis que entender es que en la perimenopausia es un periodo de transición, ¿vale? Que puede empezar hasta 8 años antes de la menopausia, que la menopausia como tal se define la fecha en la que ha pasado un año de tu última regla. Hasta que no haya pasado un año de tu última regla, no estás en la menopausia. Por tanto, estás en la perimenopausia. Y la perimenopausia puede empezar hasta 8 años antes de la menopausia. Por lo tanto, suponiendo que la edad media de la menopausia en España son 52 años, estamos hablando de que aproximadamente desde los 42-43 años tú puedes tener síntomas de perimenopausia. Los síntomas de la perimenopausia, como os expliqué en mi vídeo de Instagram, son una mezcla de un cóctel hormonal. ¿Por qué? Porque al principio de la perimenopausia, es decir, los primeros 4 años, por ejemplo, por poneros una cifra exacta, aunque ya sabéis que el cuerpo no tiene cifras exactas, los primeros 4 años son periodos donde tus ovarios como que están expulsando el resto, están diciendo, venga chicos, un esfuerzo, apretemos, produzcamos estrógenos, produzcamos progesterona. Entonces, esos primeros años puedes tener síntomas de un exceso, de una pérdida de equilibrio de los estrógenos y de la progesterona y puedes tener síntomas como, ostras, pues de repente me duele mucho la regla, ostras, pues de repente sangro mucho, ostras, pues de repente tengo ciclos más cortos. ¿Por qué? Porque se produce más cantidad de estrógenos con respecto a la progesterona, por tanto la segunda fase del ciclo se acorta, por tanto tus ciclos son más cortos. Luego, a partir del tercer cuarto año, como tus ovarios se están fatigando, ya no producen tanta cantidad de estrógenos, tanta cantidad de progesterona, aquí pueden empezar a aparecer ciclos más largos entre ellos, como lo que nos cuenta Marta, de ciclos, 2 o 3 ciclos
que no has tenido sangrado, ¿vale? Pueden aparecer aquí ya algún sofoco, insomnio, puedes notar que ya la grasa se empieza a acumular en el abdomen, pero a la misma vez puedes de repente tener un ciclo donde tienes un sangrado brutal, un dolor increíble. ¿Por qué? Porque en estos 8 años que os digo antes de la menopausia se van a mezclar síntomas de como un síndrome premenstrual muy abundante con síntomas de la menopausia, aunque no estés, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cada ciclo se van alternando como mucho estrógeno, poco estrógeno, etc. Entonces, ¿la regla puede volver después de estar 3 meses en la regla? Sí, probablemente tengas de repente 2 reglas seguidas, luego otros 6 meses, pero sobre todo ya el último año antes de la menopausia, probablemente ya tengas ciclos muy, muy largos, ¿vale? Estamos hablando ya de ciclos de 50 días, de 40, etc. ¿Vale? Entonces, la respuesta de Marta, ¿es normal estar 3 meses sin regla en la perimenopausia? Sí, por lo que os he explicado, especialmente a partir del 4.º año de la perimenopausia. Luego, el Colmenar me pregunta, ¿cuánto tiempo duran los síntomas de la menopausia? Entonces, los síntomas de la perimenopausia pueden aparecer, que son esta mezcla que os he dicho antes, hasta 8 años antes. Los síntomas de la menopausia, que, ojo, cuidado, afectan hasta el 70% de las mujeres y el 25% de ellas tenemos síntomas muy severos, pueden durar hasta 7 años. O sea, tú puedes haber estado 1 año sin menstruación y por tanto estar en la menopausia y durante 7 años experimentar síntomas de la menopausia, que no en todas las mujeres van a ser sofocos. Habrá mujeres que no tengan ningún tipo de sofoco, pero tengan una libido muy baja, una profunda y marcada sequedad de mucosa, sequedad vaginal, sequedad de boca, sequedad de piel. Otra mujer, por ejemplo, tendrá mucha incontinencia urinaria. Otra mujer tendrá que le ha subido mucho el colesterol y que además se nota muy nerviosa. Otra mujer, por ejemplo, notará que su mayor síntoma es que tiene muchísima grasa o un predominio de la acumulación de grasa en el abdomen. Por lo tanto, ¿cuánto pueden durar síntomas de la menopausia? Hasta 7 años. Eso no quiere decir que te vayan a durar 7 años. Como todo, cada cuerpo es un mundo y las hormonas también son un mundo entre las mujeres, pero para generalizar pueden durar hasta 7 años y los síntomas pueden variar entre mujeres. Y además, dentro de esos 7 años, tú los primeros años puedes tener sofocos y luego de repente al 5.º año que te aparezca una disminución de la libido brutal y una sequedad vaginal brutal, ¿vale? Lo importante y lo que quiero que sepáis es que no quiero que tengáis miedo a la menopausia. Quiero que sepáis más para que temáis menos y por tanto podáis elegir mejor qué hacéis y qué no con vuestra salud. Porque la salud es sino el máximo poder que tenemos. Y ya lo decía Spiderman, con un gran poder va una gran responsabilidad. Y es tu responsabilidad encargarte de tu salud, aunque los médicos, yo presente, estemos para acompañarte en el camino, ¿vale? Luego, Gar844 me pregunta, ¿puedo predecir cuándo vendrá la menopausia? ¿Con qué pruebas? Y si es así, ¿puedo retrasarla? No hay a día de hoy ninguna prueba ni ningún marcador analítico que te vaya a decir, Patricia, a ti la menopausia te va a venir el día 2 de febrero a las 13:20, ¿vale? No hay. Lo primero y lo fundamental son los síntomas. Como os he explicado, conforme ciclos más largos tengáis y ya más aparición de sofocos, nerviosismo, insomnio, dolor de las articulaciones, etcétera, mayor nos estará indicando que te puedes acercar a la menopausia. Luego sí que es cierto que hay una hormona, que es la hormona FSH, que la produce tu hipófisis, que comienza a elevarse a partir del 3.-4 año antes de la menopausia como tal, y valores a partir de por encima de 20,
20, 30, pero vamos a dejarlo en 20, ya nos indican que la menopausia está pronto. De hecho, conforme más tiempo estás en la menopausia, esas hormonas más se elevan. ¿Por qué? Porque esas hormonas tienen la función de estimular a tus ovarios. Y en las mujeres en edad fértil, esas hormonas poco a poco van variando, hay veces que aumentan y así aumentan los estrógenos, hay veces que disminuyen, etc. Pero cuando tú estás ya en la menopausia, que tus ovarios no producen estrógenos, tampoco ovulan y por tanto no producen progesterona, la hipófisis que está en el cerebro dice, chicos, pero venga, pero producir. Entonces no para de enviar señales que son la FSH y la LH, que son dos hormonas, pero especialmente la FSH, que son como toques en la puerta. Chicos, pero los chicos están ya cerrados, los ovarios ya están, que han dicho, mira, ya me jubilo y me voy a Benidorm, ¿vale? Pues esas hormonas no paran de avisarles y no se cansan nunca hasta que ya pues fallecemos, ¿vale? Por lo tanto, la FSH especialmente es una de las hormonas que aumenta a partir de la menopausia y su aumento progresivo nos indica que estás llegando a la menopausia. Por lo tanto, pruebas como tal no hay, pero tus síntomas junto con ese valor de FSH nos puede indicar que estás cerca de la menopausia y luego se puede retrasar a día de hoy, en 2023, y hasta mi saber no hay nada que pueda retrasar la menopausia, ¿vale? Pero esto no indica que haya que evitarla. Yo quiero que aceptemos, igual que se está aceptando todos los cuerpos, que se acepten todas las etapas de la mujer, ¿vale? Y este va a ser mi objetivo del podcast. Con respecto a otra duda, me dice Noelia, ¿suplementarme ahora me hará tener una mejor menopausia? Tengo miedo a sus efectos. Empezamos por la parte de atrás de la pregunta. Tengo miedo a los efectos de la menopausia. Creo que vivimos en una sociedad donde la menopausia se ha dejado al ostracismo, una etapa que hay que callarse y se asocia, qué nerviosa está, estará menopáusica perdida. Oye, mira, perdona, puedo estar muchas cosas, pero menopáusica perdida, desde luego que perdida no estoy, ¿vale? Entonces, no estoy menopáusica, puedo tener la menopausia y ¿qué? ¿Y tú sabes lo lista que soy? Y toda la experiencia que tengo, chavalín. Entonces, eso para empezar. Saber menos para temer menos y elegir mejor. Luego, suplementarme ahora me hará tener una mejor salud en la menopausia. No es suplementarte, es que tu estado hormonal, tu sensibilidad a la insulina, tu balance de estrógenos y progesterona está en el mejor estado. Sobre todo, ¿por qué? Porque a partir de la menopausia hay dos hormonas que, a diferencia del resto, aumentan, que es el cortisol y la insulina. El resto de hormonas, con los años, la tiroides, la DHA, que es una hormona que es como un proandrógeno, la testosterona, todas las hormonas la hormona de crecimiento, todas las hormonas van decayendo, excepto estas dos. Por lo tanto, si tú tienes un exceso de grasa y tienes un exceso de estrés, probablemente tengas cierta resistencia a la insulina y hayas perdido el patrón normal del ritmo de cortisol, que esto os lo expliqué en un post que se llama cortisol y estrés, donde os explico que el problema como tal no es el aumento del cortisol, sino una pérdida del patrón normal del cortisol. Acordaos, y que ya os lo dije en el podcast de la insulina, que el problema no es las hormonas en sí, sino es una pérdida del patrón y de la cantidad normal en la producción de hormonas. Eso es lo que quiero que os quedéis claro. Las hormonas no hay ni buenas ni malas, todo tienen que estar en su cantidad y en la forma y liberación exacta. Entonces, suplementos para prevenir que aparezcan, yo lo que más os diría es aseguraos los niveles de estrés y la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues haciendo ejercicio físico, que tiene efectos sensibilizadores y reguladores del cortisol, alimentándonos bien, aumentando el consumo de fibra, reduciendo el consumo de grasas saturadas y de alcohol, ¿vale? Y luego ciertos suplementos que nos pueden ayudar con el cortisol, por ejemplo, ya sabéis que adaptógenos como la teanina, la ashwagandha, la rodiola, que yo los tengo en mi perfil y me gustan mucho, ayudan a recuperar ese liberación cíclica de cortisol. Y luego suplementos para mejorar la sensibilidad a la insulina. Sabéis que el mioinositol es fabuloso, la creatina es fabulosa, la berberina es fabulosa,
¿vale? Entonces, esos serían los suplementos que yo recomendaría, pero todo con la intención de mejorar tu metabolismo de la insulina y del cortisol para evitar que eso luego empeore por la falta de estrógenos en la menopausia. Pero como tal, no merece mucho la pena tomarte isoflavonas de soja para prevenir los sofocos porque igual no los tienes. Ya los trataremos cuando aparezcan, ¿vale? Luego, Naturpel me pregunta, ¿cómo abordar la subida de peso? ¿Qué suplementos tomar? A ver, vamos a intentar, ¿vale? Y yo la primera, no abordar todo desde el punto del peso, ¿vale? Porque si no, ese abordaje pesocentrista nos hace perder un poco el esquema de las cosas. Yo lo que creo que quieres decirme, Natur, es que cómo abordar ese cambio, esa aparición de grasa de repente, de que tú tenías un abdomen perfecto y de repente te aparece todo un aumento de grasa en el abdomen que dices, oye Isabel, es que estoy cuidándome, estoy comiendo, pero es que de repente me aparece una grasa en el abdomen que yo no tenía antes. Entonces, no estás haciendo nada mal. Esto tiene una explicación hormonal. Lo primero, cuando estás en la menopausia, ya os he explicado que aumenta la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Que ya lo sabéis del otro podcast. La insulina favorece que la grasa se redistribuya desde las caderas hacia el abdomen, hacia las vísceras. Por lo tanto, eso hace que tiendas a acumular más grasa justamente donde peor. Ya no solo porque la barriga no te guste, sino porque es que en el abdomen tienes el hígado favoreciendo la aparición de hígado graso, tienes el páncreas, tienes el estómago y tienes un montón de órganos, ¿vale? Y eso es una grasa muy inflamatoria. Además, os acabo de explicar que el cortisol también aumenta en la menopausia. ¿Y qué hace el cortisol? El cortisol redistribuye la grasa también de las piernas y de los brazos al abdomen. De hecho, las personas que tienen un exceso de cortisol por una enfermedad, por un síndrome que es el síndrome de Cushing, se les diagnostica porque tienen mucha cantidad de grasa en el abdomen. Y tercer cambio hormonal que justifica que tú pases de tener una grasa de predominio de las caderas, típica botella de Coca-Cola, a tener una acumulación de grasa en el abdomen como los hombres, es porque precisamente dejas de tener esa cantidad de estrógenos que hace que evolutivamente tu grasa se acumule en el pecho y en las caderas, a tener un mayor predominio de la testosterona, porque tus ovarios y tus glándulas suprarrenales siguen produciendo testosterona. No producen estrógenos, no producen progesterona, pero ay, amiga, producen testosterona. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Dónde tienen la grasa a los hombres? Porque los hombres no tienen cartucheras. Los hombres tienen barriguita. Pues vale, ¿qué es lo que pasa? Que tú has pasado de producir una gran cantidad de estrógenos a no producir y por tanto tu hormona sexual que predomina es la testosterona. Y entonces aquí tenemos la tríada, que es aumento de insulina, aumento del cortisol y aumento de la testosterona, predominio de grasa en el abdomen. Un cuerpo típico de varón. Entonces, primeramente quiero que te quede claro esto. No hay nada que tú estés haciendo mal. Ahora ya sabes la explicación de por qué esa grasa que tú no tenías y no has tenido nunca en la vida. Y una vez que sabemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, fundamental, es que no me quiero repetir más, pero aquí la casa hay que empezarla por el suelo, por los cimientos, que es alimentación adecuada, alimentación abro comillas, antiinflamatoria, alimentación que nos ayude a evitar la resistencia a la insulina, que nos permita mejorar nuestro metabolismo. Y eso es una alimentación donde la fibra, cereales integrales, fruta entera, no me valen zumos, no quiero zumos, fruta entera y verduras y legumbres sea tu eje central. La fibra es tu mejor amigo, antiinflamatorio, baja el colesterol, mejora la sensibilidad a la insulina, tanto la soluble como la insoluble. La insoluble porque te hace ir al baño y la soluble porque tiene efecto prebiótico, ¿vale? Ejercicio físico. ¿Cómo podemos mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, quitarnos la grasa del abdomen? Combinando ejercicio de fuerza con cardiovascular, el que quieras. Si no sabes cuál, profesionales del ejercicio físico te pueden ayudar, ¿vale? En YouTube hay vídeos. Muévete, crea músculo, crea.
garaje para la glucosa. Suplementos que pueden ayudarte. Yo en mi publicación, en mi Instagram tengo una publicación, suplementos que pueden ayudarte a perder grasa. Ahí os lo enfoco en 2 grandes grupos. Suplementos que pueden ayudarte a mantenerte saciada, porque hay gente que lo que nota es mucho apetito, ¿vale? Y suplementos que ayudan a que la grasa depositada en el tejido graso se movilice y se queme con mayor facilidad. No son sustituto a el ejercicio físico ni a la alimentación. Son una pequeña ayuda con una fecha de inicio y de fin. A mí me gusta siempre recomendar que si lo vas a tomar, lo tomes durante los 3 primeros meses de una pérdida de grasa para que te motives y te motive más ir al gimnasio a seguir la dieta porque te ves resultados, o cuando te veas que estás estancada. Puedes combinar los suplementos para reducir el apetito con los suplementos para ayudar a movilizar y quemar la grasa. Se pueden combinar entre ellos, ¿vale? La idea es que tú pegues un empujoncito a tu metabolismo que por situaciones hormonales pues han cambiado, ¿vale? Entonces, esto sería como yo lo abordaría. Y luego hay tratamientos locales, hay pues los cirujanos plásticos, los dermatólogos, especialistas en esto. Hay tratamientos pues con la criolipólisis, hay con ondas de choque, hay con radiofrecuencia, que también funcionan muy bien como complemento a las bases que ya os he dicho, ¿vale? Aquí a mí no me gusta decir, no, esto no vale para nada, eres idiota por comprarlo. No, perdona. Aquí toda piedra hace pared. Y ya sabemos que es fundamental e importante la alimentación y el ejercicio. Pero si yo, diciéndote, haz la crioliposis o tómate este suplemento, voy a conseguir un 0,5 o un 1% de mejora, y tú te vas a encontrar mejor, ¿por qué no? Si no te va a hacer daño. Yo no te estoy diciendo que te tomes 14 fármacos. Es que no te estoy hablando ni siquiera de fármacos, que ya tienen su punto y lugar a todo esto. Pero este no es el esto para hablar de fármacos de la obesidad. Pero si te pueden ayudar y no hay riesgo, perfecto. Y como siempre, ante la duda, pregúntaselo a tu médico personal, ¿vale? Entonces, Movilla me pregunta: menopausia quirúrgica a edad temprana, tratamiento con estrógenos de emparche, algo que pueda hacer, sigo teniendo síntomas. Entonces, la menopausia quirúrgica es una menopausia precoz, ¿vale? Una insuficiencia ovárica precoz que ocurre en mujeres en los que por X y Z se le han quitado los ovarios y por tanto no puede menstruar. Esto también puede ser o natural, que es la insuficiencia ovárica precoz, que es la desaparición por causas que muchas veces no se sabe de la capacidad de ovular en mujeres menores de 40 años, o por intervenciones por enfermedades. Luego, menopausia prematura se define como aquella menopausia en mujeres de entre 40 y 45 años, y a partir de los 46 años ya se considera una edad normal de menopausia, ¿vale? Entonces, en estos casos de menopausia precoz, es decir, mujeres en los que la regla le ha desaparecido entre los 40 y los 45 años, o menopausia quirúrgica o insuficiencia ovárica precoz, es decir, mujeres que por motivos naturales o por enfermedades han dejado de tener la menstruación en menores de los 40 años, es necesario, vital y clave hacer una terapia hormonal sustitutiva. Es decir, hay que dar a tu cuerpo el estrógeno y la progesterona que de normal tendría en esa edad, porque esa edad, lo normal es que tú tengas esas hormonas. Por lo tanto, a esas edades sí o sí hay que dar una terapia de reemplazo. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a vivir hasta los 83 años, es la esperanza de vida en España. Entonces tú prácticamente entonces estarías casi más tiempo sin menstruaciones, porque cuentas la edad de la adolescencia, que con menstruación. Entonces pierdes una gran cantidad de protección de estrógenos a nivel del corazón y de los huesos, ¿vale? Entonces, en estas edades tempranas, es decir, menopausia precoz, insuficiencia ovárica precoz, tanto de causa natural como quirúrgica, hay que dar terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Que es diferente cada mujer, pero es sustituir
los estrógenos y progesterona natural que tenemos, ¿vale? No son anticonceptivos. Por otra parte, si sigues teniendo síntomas a pesar de eso, yo lo comentaría con o la endocrino que te la ha prescrito o los ginecólogos. En España hay mitad, hay endocrinos y gines. Entonces, quien te la haya prescrito, y díselo para que te lo pueda ajustar. Si no, sí que es cierto que hay ciertos suplementos que son compatibles con la terapia hormonal sustitutiva, como por ejemplo, si tienes sofocos, las isoflavonas de soja o de trébol rojo. Si tienes también un nerviosismo, sudoración, insomnio, también va muy bien el extracto de azafrán y el 5-hidroxitriptófano. Que esos suplementos los tenéis en mi post de menopausia, mucho más que sofocos. Que escribidme en comentarios si no lo encontráis y queréis que os lo ponga. Y los tengo en mis destacados de favoritos también. Entonces, yo lo comentaría con la médico que te la ha prescrito, que te lo ajuste, y si dice, oye, mira, no se puede, que sepas que hay suplementos que son compatibles, ¿vale? Luego, Maribel me pregunta, ¿por qué disminuye la libido en la menopausia? Entonces, básicamente, esto es un problema que también afecta a las mujeres que toman anticonceptivos, ¿vale? Y poco se habla de esto. La disminución de la libido se debe a que, aunque la testosterona forma parte de la libido, mucho de la libido en la mujer se debe a los estrógenos, lo creamos o no, porque los estrógenos tienen una gran cantidad de receptores en el cerebro que no solo controlan el apetito. Por eso en la fase de la menopausia, incluso en la fase premenstrual, que es justamente los días anteriores que caen los estrógenos, tenemos muchísimo más apetito. Pues los estrógenos en el cerebro tienen también muchos receptores en toda la zona dopaminérgica del estímulo cerebral, de la amígdala, del hipocampo, que están relacionados con esa excitación, ¿vale? Entonces, cuando decaen los niveles de estrógenos en la menopausia, al igual que decaen los niveles de estrógenos cuando llevas anticonceptivos, porque el estrógeno que tienen los anticonceptivos no es natural y no se une a los mismos receptores a nivel cerebral, ¿vale? Baja la libido. Entonces, esto puede manejarse con la terapia hormonal sustitutiva. Suele mejorar, ¿vale? Precisamente porque das estrógenos. Luego hay ciertas mujeres, en casos contados, en los que a pesar de la terapia hormonal no funciona, pueden, que de hecho es la única indicación en España aprobada, tomar un poco ponerse un poco de testosterona en gel en las muñecas, que funciona, y luego hay ciertos suplementos que pueden ayudar con la libido, ¿vale? Sin necesidad de ser hormonas, como por ejemplo, a mí la maca gelatinizada me gusta mucho, 2-3 gramos, el extracto de fenogreco me gusta también mucho, que puede ayudar y es compatible a la terapia hormonal sustitutiva y puede ayudarte mucho en esta falta de libido, ¿vale? Y puedes tomarlo en general el tiempo que necesites, porque no tiene contraindicaciones a priori, pero siempre pregúntalo con tu médico. Entonces, Inma me pregunta, ¿qué riesgos tiene la terapia hormonal sustitutiva? Riesgos, todos los de una terapia hormonal que si no está controlada. Entonces, yo creo que lo más lógico que os explique es cuándo y en qué mujeres está indicada la terapia hormonal sustitutiva. A día de hoy, la terapia hormonal sustitutiva está indicado en mujeres que tengan síntomas de menopausia, desde sofocos, mucha sequedad vaginal, insomnio, muy falta de líbido, etc. En los primeros 10 años de la menopausia o hasta los 60 años, es decir, una mujer de 50 a 60 años y que no hayan pasado más de 10 años desde que le apareció la menopausia. Y has debido descartar que tengas ningún placa de ateroma, especialmente en las carótidas, y que no tengas ningún cáncer activo de mama, porque suelen ser hormonodependientes. Por lo tanto, mujeres sintomáticas y que se haya descartado mediante una mamografía que tengas ningún cáncer de mama activo o no diagnosticado y que no tengas ninguna placa de arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque los estrógenos, si bien protegen de la aparición de arteriosclerosis, una vez que tú ya tienes
una placa de colesterol, de calcio e inflamatoria, los estrógenos paradójicamente la pueden desestabilizar, hacer que se rompa esa placa y que esa placa vaya al corazón y al cerebro y te dé un infarto o un ictus. Por lo tanto, siempre hay que asegurarse que tú tengas bien como las arterias más llamativas, que son las carótidas, mediante ecografía, para evitar que al darte los estrógenos, bien en parche o bien de manera oral, esa placa se despegue y te produzca problemas. Entonces, una vez que eso está descartado, la terapia hormonal sustitutiva es segura tanto a nivel cardiovascular, luego obviamente protege y es un tratamiento de elección también en mujeres que tienen osteoporosis y por tanto estaría indicado. ¿A quiénes no está indicado la terapia hormonal sustitutiva? En mujeres que no tengan síntomas a día de hoy como tratamiento preventivo, dar hormonas no está indicado. Luego, no está indicado en mujeres que tengan cánceres de mama, especialmente hormonodependientes, ¿vale? Luego, en melanomas, en cánceres de colon está debatido. Luego también, porque son cánceres que tienen receptores de estrógenos, ¿vale? Cánceres de ovario, especialmente de algunos tipos histológicos, cánceres de pulmón, melanomas. Entonces, en estos casos no estaría indicado o mínimamente sería algo a repensarte muy mucho. Esto no implica que, por ejemplo, en estos casos no puedas tomar suplementos, ¿vale? De hecho, la soja, esto es un tema muy controvertido, pero la soja en mujeres con cánceres de mama, especialmente tratadas con el fármaco tamoxifeno, las isoflavonas de soja, aumenta la supervivencia libre de enfermedad. Así que justamente más que el efecto contrario, tienen efecto incluso hasta protector, ¿vale? Entonces, los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva, una vez que os he explicado las indicaciones, los riesgos son que si se dan en cantidades aumentadas, si se dan en cantidades no controladas, si no se utilizan hormonas naturales, pues pueden producir trombos, pueden producir infartos, pueden producir aparición de vesículas en la vesícula biliar, aparición de piedras, pueden aparecer también incontinencias urinarias, paradójicamente. Entonces, en mujeres que tienen incontinencia urinaria de base, no sería algo que yo indicaría. Para eso es mejor algún tratamiento local, que los compañeros de urología lo saben mucho mejor que yo. Y en general serían esas las precauciones, ¿vale? Luego me pregunta Yolanda: Isabel, en la menopausia sube el colesterol, la glucosa y la tensión. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Esto viene por lo mismo, porque perdemos la protección de los estrógenos, bajan los estrógenos, además sube la insulina y sube el cortisol. Por lo tanto, al perder la protección de los estrógenos favorecen la eliminación del colesterol, los estrógenos además favorecen que los vasos sanguíneos se vasodilaten y nos previene, por tanto, del aumento de la tensión, porque la tensión arterial aumenta cuando los vasos no se relajan y están todo el día contraídos así en tensión, nunca mejor dicho. Y la glucosa se afecta porque los estrógenos mejoran la sensibilidad a la insulina, tanto a nivel del hígado como del músculo. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues volvemos a lo mismo de lo de la grasa. Mejorar el deporte, la alimentación, y para el colesterol ya sabéis que recomiendo el extracto de levadura de arroz rojo con coenzima Q10, tiene que ser con coenzima Q10, ¿vale? Esto si no tomas estatinas, o puedes tomar berberina asociado al extracto de levadura de arroz rojo o las estatinas, porque la berberina, además de bajar el colesterol y los triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina. Y para la tensión, fundamentalmente aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio, aguacate, boniato, plátano. Disminuir el consumo de productos procesados que tienen mucha sal y, por ejemplo, ciertos suplementos como el magnesio pueden ayudar a bajar la tensión arterial, ¿vale? Luego, ya casi para terminar, ¿vale? Tenía un montón de preguntas, pero quiero que esto sea como algo dinámico. Me dice Pecosi: ¿algo para dormir bien? Ya no es solo por los sofocos, desde que estoy con la menopausia duermo muy mal. Precisamente esto es un tema, porque os lo he explicado,
que los estrógenos tienen una gran cantidad de receptores a nivel del cerebro que controlan apetito, controlan estimulación sexual y controlan y están cerca de los centros hipotalámicos implicados en la regulación del sueño, además de que tienen conexiones con la glándula pineal que produce melatonina. Precisamente los estrógenos afectan a la producción de serotonina, que es un neurotransmisor implicado en la sensación de bienestar y de felicidad, pero es que además la serotonina es el precursor de la hormona melatonina. Por lo tanto, al disminuir la cantidad de estrógenos se afecta no solo esa sensación de tranquilidad, de bienestar y de felicidad, sino que se puede afectar la cantidad de sueño. Para esto existe la melatonina, que la puedes suplementar, pero a mí es que la melatonina es muy buena, ¿vale? Pero a mí hay cosas que no me gustan, como que hay gente que le produce pesadillas, ¿vale? Y luego que tienes que fijarte que sea una melatonina de liberación sostenida, porque si te compras una normal, se produce un pico muy muy alto de melatonina, pero a las 2 o 3 horas disminuye de golpe y te vas a levantar a mitad de noche y no te vas a poder dormir. Y luego además que por la noche la melatonina en grandes cantidades parece que no favorece mucho al metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, si te la tomas, al menos deja esperar 2 horas. O sea, cena, espera 2 horas y luego tómate la melatonina. No te la tomes nada más después de cenar, porque entonces no metabolizarás bien la comida, ¿vale? Y puede favorecer la retención de grasa y la resistencia a la insulina que ya tienes aumentada. Entonces, si te va bien la melatonina puede ser una solución. Si no, a mí me gusta mucho ayudas que os tengo en destacados para dormir sin melatonina, sobre todo si quieres cambiar, si no te sienta bien o por el motivo que quieras. A mí me gusta mucho el extracto de valeriana, el GABA, la teanina, que el magnesio, que en combinación, varias combinaciones de ellos funcionan muy bien y pueden ser una alternativa e incluso pueden asociarse a la melatonina. Y además, por ejemplo, el 5-HTP y el extracto de azafrán, que os lo recomiendo para los sofocos, indirectamente al mejorar los niveles de serotonina también pueden ayudar a la melatonina, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú te puedes tomar 5-HTP, extracto de azafrán, que todo lo tengo en mis destacados de favoritos, y eso te mejora la tranquilidad, el bienestar, la felicidad y el apetito, y además te puede tranquilizar y ayudarte con el sueño, y por ejemplo, añadir pues teanina o añadir extracto de valeriana, ¿vale? Todo lo tengo en mis destacados de favoritos. Entonces, creo que ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Que de verdad estas dudas os hayan hecho daros cuenta que no hay nada malo en vosotras en esta etapa, que como a cualquier ser humano los cambios nos dan miedo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre los seres humanos no la llevamos bien, es decir, el no saber qué va a pasar al minuto siguiente, a la hora siguiente y dentro de 2 meses lo llevamos muy mal, el no saber que tienes un diagnóstico, que tienes el otro, qué te pasa, lo llevamos muy mal y por tanto llevamos muy mal no saber qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo, ver cambios y que encima nadie nos lo explique. Entonces espero que todas estas respuestas os hayan servido para daros cuenta que vuestro cuerpo ha cambiado, pero aún así podéis ser la mejor versión de el momento actual, ¿vale? No comparemos churros con meninas. No se puede comparar, yo no me comparo con la Isabel de hace 3 años, porque hace 3 años yo no tenía ninguna enfermedad. Y ahora resulta que tengo enfermedades, pues ¿qué le voy a hacer? No puedo correr como corría, pues me tropiezo, pues arrastro una pierna, pues ¿qué le voy a hacer? Pues tengo las transaminasas en 1000 porque tengo una hepatitis autoinmune, pues ¿qué le voy a hacer? Entonces, no me puedo comparar, pero lo que sí que puedo hacer es luchar por mí cada día. Y lo mismo puedes hacer tú, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Un besito muy muy fuerte. Seguidme en mi cuenta de Instagram y dejadme dudas y valoradme el podcast. Venga, chicos, a ver si llegamos a más gente, ¿vale? Un besito muy 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 fuerte y nos vemos en el próximo episodio.